Apostólico y Profético Internacional Tiempos de Gloria presenta su programa Cielos Abiertos. Escúchelo en la voz del pastor, su amigo y hermano Jesús Medina. Si este programa es de bendición e inspiración a su vida, contáctenos al celular 304-6731-776. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Bienvenidos. Tengan todos ustedes muy buenos días, mis amados hermanos y amigos en Cristo, oyentes de este su programa Cielos Abiertos. Les habla su pastor y amigo Jesús Medina, para bendecirles hoy con una poderosa palabra de parte de Dios. Como dice la palabra del Señor, cada uno de vosotros ponga aparte algo, bendiga, siembre, para que otros también siembren en su vida. Hoy vamos a hablar la bendición de esta palabra que se dice: Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Y verás que en poco tiempo tú también podrás decir: una cosa yo he aprendido de mi vida al caminar. No puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Cuando se trata de dar. Cuando se trata de dar. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Bendito sea para siempre. Bendito sea su nombre. Estamos acá, mis amados hermanos, hoy dispuestos para darles una palabra de parte de Dios. ¿Cómo romper una maldición económica? Sé por el Espíritu que muchos de sus hogares, de sus familias, de sus iglesias, de sus negocios, cuando hablo de iglesias, hablo a pastores. Cuando hablo a negocios, hablo a esos comerciantes. Cuando hablo a familias, hablo a los padres de familia, a las madres de familia, preocupados, angustiados, con una angustia y una ansiedad tremenda por la situación económica que atraviesa no solamente Colombia, sino el mundo. Hay unos devoradores que se han comido toda la economía. La tierra no produce y hay bastante necesidades y hay mucha preocupación por qué va a pasar con nosotros. Hoy quiero hablarles, hermanos, de cómo romper una maldición económica. En los tiempos del profeta Elías, la tierra cayó bajo una maldición por el pecado. El pecado, la desobediencia, siempre trae consecuencias. Y los cielos fueron cerrados. El Señor le dijo a Salomón: si yo cerrare los cielos, cuando hizo el pacto con Salomón, el que cierra los cielos es Dios, y el que abre los cielos es Dios. Ahora, ¿por qué se cierran los cielos? Por el pecado. Por eso el Señor dice en su palabra: si yo cerrare los cielos. A veces pensamos que es el diablo, y que el diablo nos está atacando, y que el diablo nos está destruyendo. Hermano, sí, pero Satanás no puede hacer nada, no podría hacer nada si Dios no se lo permite, no se lo concede. Cuando Satanás fue a tentar o a probar o a atacar la vida de este hombre llamado Job, dice que primero tuvo que ir al trono y acusarlo, porque él nos acusa. Dice la palabra de Dios que Satanás es el acusador de los hermanos. Y todo pecado que nosotros cometamos contra Dios, toda desobediencia, Satanás inmediatamente va a ir al trono y nos va a señalar. Mire lo que hizo, mire lo que dijo, mire lo que habló, mire la actitud. Todo eso, hermanos, dice que nos acusa, dice el Apocalipsis, dice el acusador de los hermanos, que los acusa delante de Dios de día y de noche. Y hermano, hubo una acusación fuerte contra Job, y Dios le dio la autorización, el permiso hasta cierto punto donde podía tentarlo. Así que, hermanos, es Dios el que cierra o el que abre. El que tiene las llaves es Dios. Él tiene las llaves y Él es el que bendice. Él es el que levanta, el que enaltece, pero también el que humilla. Dice la palabra del Señor que Dios es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Primera de Corintios
9:10. Vamos a hablar precisamente de esto, cómo romper nosotros esta maldición económica, cómo romper esta maldición de nuestros hogares, de nuestras familias, de nuestros negocios. Quiero referirme a principios bíblicos, hermano. No me gusta hablar mucho como de ley y de estas cosas, porque dice la palabra de Dios que Cristo Jesús nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a los extranjeros, a nosotros, que no fuimos nacidos en la nación de Israel de carne y de sangre, pero que hemos sido injertados en esas promesas por medio de Jesucristo. Ahora, hermano, ¿cómo se rompe una maldición? En el tiempo de Elías, dice que Elías, por causa del pecado, de la idolatría, de la maldad, se cerró los cielos. Y dijo Elías, solamente por mi palabra se volverán a abrir los cielos. Sí, hermano, los verdaderos príncipes del mundo, los verdaderos poderosos del mundo, los que tienen la palabra, son los hombres y mujeres de Dios. No importa que no estemos en el gobierno, ejerciendo gobierno, porque no el gobierno, dijo el Señor, mi reino no es de este mundo, es un reino espiritual. Y los que ejercen el verdadero poder espiritual sobre las naciones debe ser el pueblo de Dios. El Señor dijo, yo ato lo que ustedes aten en la tierra, yo lo ato en el cielo, y lo que desaten en la tierra, yo lo desato en el cielo. La iglesia tiene las llaves del reino y de la autoridad sobre este mundo. Lo que pasa es que nosotros no ejercemos esa autoridad, no la ejercemos, la tenemos guardada, encerrada ahí, hermano. Tenemos la Biblia, pero la tenemos cerrada. Tenemos el poder, pero lo tenemos inactivo. Cuando nosotros conocemos nuestros derechos y ejercemos los principios del reino, entonces comenzamos a recibir esa bendición, principios del reino. Y uno de los principios del reino para atar o desatar es ponernos de acuerdo, pero también dice el Señor, la oración eficaz del justo puede mucho. Elías, después de 3 años y medio, llamó a estos profetas y les dijo, vamos a hacer una prueba, a ver quién es el Dios verdadero. Y los retó, los llevó a un reto, los llevó a tomar una decisión, a un clima de decisión, y tenían que demostrarlo ya, no era ya con palabras, sino con demostración. Y dice la palabra que los llevó a un monte y les dijo, agarren un cordero y degollar el cordero, partirlo en pedazos y colocarlo sobre un altar y pedir fuego. El Dios que respondiera por fuego, ese sería el Dios. Y aquí dice la palabra que ellos pidieron fuego, clamaron, pero no hubo fuego. Hasta mediodía de oración, dice que se sajaban, que se herían, que clamaban, bueno, todas estas cosas. Pero dice la palabra, el Dios de ellos, el Dios de Jezabel, no envió fuego. Dice la palabra, entonces Elías dijo, ahora me toca a mí. Y tomó su cordero, el buey, dice, lo partió en pedazos, arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Son principios del reino. Primero hay que arreglar las cosas, arreglar nuestra vida. No podemos recibir bendición con una vida desordenada. Hay que arreglar las cosas, hermano, arreglar, ordenar todo. Elías ordenó el altar que estaba arruinado y dice que después abrió una zanja alrededor del altar, una zanja, y mandó traer agua. Antes de ver un milagro, tenemos que hacer unos principios del reino. Y aquí, hermano, cuando Elías les pide agua al pueblo de Israel, le dijo, traigan agua. El pueblo se mira a las caras y se dicen unos a otros, pero es que hace 3 años y medio no llueve. Eso precisamente es lo que no tenemos, lo que nos está pidiendo Elías. Agua es lo que no tenemos. Entonces, hermano, pero si ellos no traían agua, si ellos no daban, es un principio del reino que se llama el principio del dar. Y tuvieron que ir y buscar los 4 cántaros de agua. Era bastante agua, hermano. Se esforzaron, pero lo hicieron. Y trajeron 4 cántaros de agua y Elías les dice, derrámenla en la zanja. Qué desperdicio, hermanos. Si los niños ni tenían agua ni para hacer un tetero, si no había agua, hermano, ni para los ancianos. Pero era algo que les tenía que doler. Era algo que tenían que aprenderlo. Si no lo habían aprendido por las buenas, tenían que aprenderlo ahora
por las malas, el principio del dar. Y dice que cuando derramaron esas 4 cántaros de agua, Elías les dijo, traigan otros 4. Y allí sí les dolió más, hermano. Les dolió, porque si se esforzaron para conseguir estos 4, ahora de dónde sacaban otros 4. Pero era lo que Dios decía, hermano. Y en el Señor, en el reino, no es como usted piense, ni como usted diga, ni como usted pueda, hermano. Es con los principios que Dios ha establecido. Y fueron como pudieron, hermano, no sé, no hay un pasaje bíblico que aclare cómo hicieron, pero de todas maneras dice que buscaron esos 4 cántaros de agua, no sé si pidieron prestados, no sé de dónde fueron, o si tenían, pero no querían dar, y Dios tenía que quebrar, hermano, ese egoísmo, Dios tenía que quebrarles ese yugo, esa cerviz de la tacañería, de la mezquindad. Y si Dios no quiebra eso, hermano, no puede haber un milagro. Y echaron esos otros 4 cántaros, ya iban 8, y ya estaban que lloraban, hermano. Pero Elías les dice, tienen que traer otros 4 cántaros. Terrible, hermano. Allí hubo tal vez murmuración, hubo muchas cosas, pero Elías sabe, el profeta sabe que no tenemos agua y de dónde vamos a sacar agua. A veces hay murmuración entre nosotros, murmuramos, pero hermano, hay que hacer las cosas conforme al modelo de Dios. Y si tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida y quieres ver un milagro financiero en tu vida, tienes que aprender el principio del reino del dar. El Señor Jesucristo dijo, dad y se os dará. Si usted no da, nunca, nunca, escuche bien, va a recibir. Hay un principio de la semilla, ¿no? Dice la palabra del Señor, Dios da semilla ¿a quién? Al que siembra, y pan al que come. ¿Dónde está el versículo? Claro que sí, ese versículo se encuentra en 2 Corintios 9:10. Da semilla al que siembra y pan al que come. Mis amados hermanos, y estos principios del reino son principios establecidos en la palabra. Y si usted salta estos principios, pues lógicamente que no va a pasar nada en su vida. Y allí vemos, hermanos, el pueblo trayendo esos últimos 4 cántaros de agua, eran 12 cántaros, dice que el agua ya se salía de la zanja, y allí entonces dice que Elías oró, y el fuego cayó. El fuego caerá, la respuesta vendrá cuando hemos hecho lo que Dios dice en su palabra. Una de las cosas que me he dado cuenta y que muchos pastores me han dicho, me han hablado, es que el pueblo en general ha perdido el ánimo. Hemos perdido o se ha perdido el ánimo de asistir a los cultos. Se ha perdido el principio del dar. Pastores que han tenido que cerrar los templos porque no ha habido la provisión para pagar las rentas ni los servicios. Pastores que han tenido que arreglar la maleta e irse porque no hay provisiones, hermano. Pero ¿qué dice el Señor aquí en la palabra? Aprendamos el principio del reino, hermano, para romper esa maldición económica que hay en las iglesias, en su vida, en el hogar, en su negocio, en su familia. Hermano, tenemos que volver al camino del principio del reino, aprender a dar para Dios. Dice la palabra que cuando Elías pidió fuego, el fuego cayó. Cuando hacemos las cosas conforme al modelo de Dios, va a haber respuesta. Va a haber respuesta. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Pero es que, hermano, no solamente es orar y orar y orar, es mirar nuestra vida y observar si estamos en acuerdo con Dios, si nuestra vida está en armonía con lo que Dios ha dicho. Los principios del reino son eternos. No son, como dicen algunos, es que eso era en el Antiguo Testamento, eso era en la ley. No, hermano, no era ni de la ley, ni del Antiguo Testamento, ni del Nuevo Testamento. Es un principio del reino. La palabra de Dios habla de Abraham, el padre de la fe. Y dice que este hombre fue a una batalla contra unos reyes. Y dice que Dios le dio la batalla, le dio la victoria. Y dice que derrotó a esos 4 reyes. Y cuando regresaba de esa victoria, de esa batalla, un hombre de Dios que aparece en la Biblia sin genealogía, sin nombre del papá ni de la mamá, sin hermanos, porque era símbolo del ministerio de Cristo, Melquisedec, símbolo de Cristo, el rey de Salem, el rey
de Salem, no tiene genealogía, así como nuestro Señor Jesucristo no tiene genealogía porque es Dios. Y dice que Abraham sacó el diezmo de todo. El diezmo significa la décima parte de todo lo que había ganado, de todo el botín que traía, de todo el oro, las riquezas que había rescatado de estos reyes. Y dice, y entregó Abraham a Melquisedec el diezmo de todo lo que había ganado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hermano, que nosotros debemos aprender, es un principio del reino, hermano. ¿De dónde aprendió Abraham a dar un diezmo si en ese tiempo todavía la ley no había sido dada? La ley fue dada mucho después, aproximadamente 1500 años después. ¿De dónde entonces sacó esa idea? Porque, hermano, el dar no es de la ley, ni es tampoco ni siquiera de la gracia. Es un principio eterno del reino. Y si no aprendemos, hermano, esto, no, si seguimos sacando excusas de que es que ya no nos toca, que ya no nos corresponde. No, hermano, es un principio del reino. Así como Dios es amor, es eterno ese principio. Así como Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Son principios eternos que no van a variar nunca, hermano, porque son por la eternidad. Es el carácter de Dios. Entonces, hermanos, Abraham dio los diezmos de todo. Y por eso en los lomos de Abraham, con haber dado ese diezmo, hermano, la nación más próspera, más bendecida del mundo, es la nación que salió de sus lomos. Esos 12 hijos de Jacob. Gloria a Dios. Porque esta nación en Abraham, dice, pagó los diezmos por toda su generación. Y al pagar los diezmos, ¿qué dice el Señor? Trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento. ¿A dónde? En mi casa. Los diezmos son estipulados por el Señor para el alimento de los que sirven a Dios, de los que trabajan en el ministerio, de los ministros y ministerios que son dedicados para el servicio del Señor. Si usted quita este principio y usted lo corta de su vida, hermano, usted corta la bendición. Corta la bendición. Es como una semilla. Si usted, los que siembran en el campo, los que siembran papa, una vez yo fui en Boyacá, porque me muevo mucho por Boyacá, bendigo a Boyacá, y bendigo a los hermanos de Boyacá. Y llegué a una finca y el papero, el dueño de la finca me llevó a una bodeguita y había muchos bultos de papa. La mejor papa estaba allí. Y le pregunté, ¿y esta papa para qué es? Y él me dijo, pastor, esta papa es la semilla para volver a sembrar. Porque si se comía todo y no sembraba de nuevo, pues no había cosecha. El Señor dice en su palabra, Dios da semilla. ¿A quién? Al que siembra. Hermano, si usted se come la semilla, se come todo, pues usted no va a volver a recibir bendición, hermano. El diezmo es como esa semilla que usted la siembra. Aparte del diezmo hay ofrendas también. Se ofrenda sobre ministerios, sobre personas, sobre ministerios que nos están siendo bendición, que nos han traído bendición. Hay que aprender a sembrar, hermano. Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Dice la palabra que esa noche, cuando volviendo a Elías, el pueblo se fue, Elías se fue, se despidieron y la gente quedó allí como despavorida, como que ¿y ahora qué? Sí, cayó fuego, pero lo que necesitaban era agua. Pero si no hay fuego, pues no va a haber agua. Y Elías subió al monte del Carmelo, dice, y se postró a orar. Y Elías comenzó a decirle, Señor, mira toda esta gente que dio esa agua. Las viudas dieron agua, los ancianos dieron agua, las mujeres dieron agua. El pueblo se quedó sin agua porque lo habían sembrado allí en la obediencia al profeta. Pero dice la palabra, Primera de Reyes 18, dice que Elías le dijo a su siervo, vaya hacia el mar y mire a ver qué pasa. Y dice que 7 veces dobló sus rodillas y oró. Y a la 7ª vez de haber orado, el siervo le dijo, hay una nube pequeñita como la palma de mi mano que sube del mar. Y Elías dijo, viene el aguacero. Y ese mismo día, hermanos, antes que oscureciera, no se acostaron sin haber visto, dice, vino de parte de Dios, el cielo se oscureció,
Aleluya. Y hubo truenos y relámpagos. Y dice, y hubo ese mismo día, dice, hubo una gran lluvia. Qué revelación de Dios, hermano, para su vida en esta mañana. Si usted, ese pueblo que sembró esa agua, ese pueblo que llevó esa agua, sembraron agua y Dios los bendijo con agua. Y no poquita, dice, una gran lluvia. Dios no es injusto, hermano. Cuando usted da para Dios, se suelta para Dios, cuando usted siembra en el reino, Dios va a derramar una gran lluvia sobre su vida. Pero ¿cómo usted puede orar, hermano, y pedir bendición sobre su vida si usted no está sembrando? ¿Cómo usted puede decirle, Señor, bendice la siembra? Y el Señor dice, pero ¿cuál siembra? Si no ha sembrado nada. Para terminar, 2 Corintios 9, 6 al 11 dice, pero esto digo el apóstol Pablo, de parte del Espíritu Santo, y esto les digo yo hoy, hermanos, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de ustedes dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde. Escucha, hermano, Dios no da cositas, Dios no da pequeñeces, Dios da en abundancia. Dice, el que siembra generosamente. Dice, Dios hará que también toda buena obra y en abundancia suficiente para que abunde en vosotros. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Quién da la semilla al que siembra? Dios. ¿A quién? Al que siembra. Dios da semilla y da bendición al que siembra, hermano. ¿Para qué Dios va a darle semilla si usted se la come, hermano? Nunca siembra. Usted se ha convertido en una persona que recibe pero no da. Me sorprende ver en la creación, en el inicio de todas las cosas, en Génesis, dice que había un río llamado el río Tigris y el Éufrates. Y estos ríos, dice, se partían en 4 ríos, hermano. Daban, regaban, recibían, pero también daban. El mar de Galilea recibe 2 entradas, pero se divide en 4 ramificaciones. Hermano, así es Dios. Si Dios te da, bendice también. Usted debe bendecir. Usted debe sembrar en su iglesia, en su pastor. Hay pastores que están pasando momentos difíciles, hermano, porque otros cometieron errores y entonces se culpó y se dijo que todo era solamente dinero y dinero. No, hermano. Si otros abusaron, no quiere decir que todos sean así. Y además es un principio del reino. Cuando usted entrega en la mano o en el alfolí o en la bolsa de la iglesia donde usted asiste, el diezmo, la ofrenda, su bendición, hermano, la responsabilidad suya termina ahí. Ahora la responsabilidad es del que recibe esa bendición, esa dádiva. Hermanos amados, quisiera hablar mucho más de esto, pero el tiempo es corto y el devocional ha terminado. Solamente les dejo esta inquietud. Una cosa yo he aprendido de mi vida al caminar, que no puedo ganarle a Dios cuando se trata de dar. Por más que yo pueda dar, siempre Dios me gana a mí, porque me regresa mucho, mucho más de lo que doy. Aleluya. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosante, vendrán de vuestro regazo. Si usted está en un desierto económico, hermano, la mejor manera para romper ese desierto, para romper esa sequía, es lo que hicieron en el tiempo de Elías. Siembre para que usted pueda también recibir abundantemente. Créase o no, Satanás ha engañado a la mayoría de las iglesias de este mundo para esconder virtualmente el principal mensaje de Jesucristo al mundo, las buenas nuevas del inminente reino de Dios. Así que la mayoría de los que se consideran cristianos ni siquiera comprenden qué es el reino de Dios. Hola amigos, ¿qué tal? Les habla su pastor y amigo Jesús Medina, autor y escritor del libro Vida de Reino. Esperando que se motiven para que ustedes puedan solicitar este estudio
a través de nuestro teléfono de WhatsApp 304-6731-776 o al correo electrónico jesusmedi58@gmail.com. ¿Sabía usted que mientras solamente hay una referencia respecto a la palabra iglesia, hay más de 100 referencias que el Señor hizo acerca del reino de Dios? ¿Sabía usted que Juan el Bautista comienza abriendo la puerta del Evangelio, predicando el Evangelio del reino, y que el Señor Jesucristo predicó por todos los 4 evangelios, Evangelio del reino, y que terminó en Hechos 1:3, hablando a todos los apóstoles, dice 40 días después de resucitado, hablándoles del reino de Dios? Es impresionante. Este estudio está a su disposición solamente con llamarnos o solicitarlo a vuelta de correo. Bendiciones.